programa de hoy vamos a hablar sobre la prevención de demencia en personas mayores. Para ello nos acompaña Abel Galindo, médico neurólogo, subjefe del Servicio de Neurología del Hospital Cuyen y docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral. Bueno, Abel, bienvenido al programa. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar entonces de demencia en personas mayores, pero para eso, ¿a qué se refiere la palabra demencia? ¿Qué engloba? Bueno, demencia, obviamente que nosotros siempre la pensamos en personas mayores, no es algo exclusivo de personas mayores. Demencia es un proceso patológico o de enfermedad que implica un deterioro progresivo de funciones mentales superiores. Es decir, ¿Y eso a causa de qué? Bueno, podemos hablar de muchas causas, digamos. Uno en lo general y en la comunidad tiene bastante internalizado y bastante conocido ciertas enfermedades que son de las más comunes y que son las neurodegenerativas, pero realmente hay muchos procesos que pueden generar demencia. Es decir, yo puedo explicar que lo más conocido es, y creo que para todos nosotros, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa en la cual se van perdiendo muchas neuronas cerebrales y va deteriorando al paciente hasta llevarlo a la demencia. Pero también un paciente, por ejemplo, que pueda tener muchos accidentes cerebrovasculares en su vida, lamentablemente puede terminar en una demencia. Casi o similarmente a lo que pasa en una enfermedad de Alzheimer, digamos. Es decir, son procesos que algunos tienen un tiempo más corto, otros tienen un tiempo más prolongado, pero siempre hablamos de un proceso en el sistema nervioso en la cual hay pérdida de un componente de neuronas importante. ¿Y eso qué consecuencias tiene en la práctica? Digamos, ¿cómo uno se da cuenta que tiene demencia? Bueno, obviamente que en el paciente lo que uno nota es que va perdiendo mucho de su funcionalidad, va perdiendo mucho de su personalidad y va perdiendo mucho de su capacidad de alguna manera intelectual. Es un proceso en el cual se van afectando mucho, como le dije, de lo que son las funciones cognitivas o funciones mentales superiores. Es la que nos diferencian propiamente a nosotros como seres humanos, digamos. Claro, y el paciente cuando llega a la consulta ya llega con el grado avanzado de demencia, o sea, ¿cómo se toman estos casos? No quiere decir que sea así. Muchos pacientes pueden tener sus signos de alarma, pueden venir solos a la consulta y de alguna manera expresarnos sus malestares. Otras veces pueden venir acompañados o traídos por familiares porque realmente no se dan cuenta de las dificultades que tienen. Son varias las posibilidades. La cuestión es que cuando el paciente empieza a mostrar estos signos de deterioro, sí, son notorios y hablamos de ya un proceso en el cual mucho tiempo antes en el sistema nervioso empezó a haber un cambio, digamos. Claro, pero igualmente no es casual que se la asocie, digamos, a la demencia con personas mayores. Es porque ocurre en general en las personas mayores. ¿Y esto por qué? Porque en las personas mayores se da obviamente con mucha más frecuencia. Los procesos neurodegenerativos, cuando hablo de procesos neurodegenerativos hablo de que hay un grupo o un pool de neuronas que empiezan de por sí a dañarse, a morirse de alguna manera. Es lo que nosotros le llamamos en medicina una muerte celular programada. En determinado momento empieza un proceso de muerte de neuronas. Y ese proceso empieza principalmente a edades más tardías, digamos. Obviamente que se suman factores ambientales y tal vez se puedan sumar otras enfermedades asociadas que también pueden dañar al sistema nervioso. Es decir, no es lo mismo un paciente que no tenga ninguna otra enfermedad asociada, y en esto podemos hablar principalmente de los factores cardiovasculares, es decir, que no tenga ni hipertensión, ni diabetes, ni sufra sobrepeso o obesidad, ni esté expuesto al tabaco o al alcohol, a una persona que no haya tenido ningún contacto con ese tipo de enfermedades.
obviamente que si tiene toda esa exposición va a tener un cerebro lamentablemente más predispuesto a enfermarse que eso. Y eso se da en personas mayores también. Claro. Y además del Alzheimer, ¿qué otras enfermedades de demencia son las más recurrentes? El Alzheimer es como enfermedad neurodegenerativa la más frecuente, digamos. Uno podría separar esas enfermedades que se dan de por sí y lamentablemente no tenemos cómo frenarlas previamente, a aquellos procesos en los cuales hay cierto deterioro, pero sí tienen una causa de alguna manera externa. Y en esto hablamos de que los accidentes cerebrovasculares, cuando se suman y suman lesiones en cerebro, pueden generar demencia. Hay otras enfermedades que lo pueden hacer, como problemas nutricionales, como problemas inflamatorios, como problemas infecciosos. Algunos hasta en una forma mucho más rápida que lo que pasa en un Alzheimer. Pero en lo que respecta a las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, hay otros procesos patológicos que afectan tal vez otras áreas cerebrales que sin ser la característica típica del Alzheimer empezar con la afectación de la memoria, porque la gente tiene muy en claro que el Alzheimer afecta en un primer momento la memoria, afectan otras funciones mentales que también incapacitan al paciente, digamos. Claro. ¿Y esto se puede tratar, se puede, entre comillas, curar o sobrellevar de manera que no afecte la buena calidad de vida del paciente? Nuestra tarea como médicos principalmente es cuando empezamos a ver los primeros niveles de deterioro del paciente, es ver si esto es un proceso reversible o no. Porque hay procesos reversibles. Yo puedo poner un ejemplo. Digamos, si un paciente tiene un proceso, por ejemplo, de una enfermedad de la tiroides, tan común, digamos, de la hormona tiroides, que esté muy descompensado, puede llevarlo a un deterioro neurológico que en sus primeros momentos pueda asemejar muchos síntomas de lo que pasa en un principio de Alzheimer. Pero uno descubre que es un proceso que es por esa hormona y tratando esa enfermedad, el paciente revierte. Ahora, hay otras enfermedades, específicamente la enfermedad de Alzheimer, que lamentablemente uno hace todos los estudios, no hay otra cosa que lo justifique y son procesos que desde el momento que aparecen con síntomas, lamentablemente tienen su progresión. Cuando uno habla de que uno trata de que haya cierta prevención de estos procesos, habla de que el paciente tenga la mejor y mayor reserva cognitiva posible. Y esto es un concepto que no tiene mucho tiempo. Cuando uno habla de reserva, habla de la capacidad que tiene el paciente a los cambios o a los procesos, ya sean patológicos o no, digamos. Y esta reserva cognitiva se va haciendo a lo largo de nuestra vida, obviamente. Sí. Lo vamos adquiriendo nosotros con nuestro conocimiento, con nuestra escolaridad, con nuestras vivencias y con el cuidado que nosotros tenemos de nuestra salud. Claro. Nosotros vamos a tener una mejor reserva cognitiva en la medida que nosotros tengamos una mayor capacidad intelectual, una mayor instrucción a nivel escolar, una mayor capacidad en cuanto a complejidad de tareas que nosotros podamos hacer a lo largo de nuestra vida. Obviamente que también manteniendo la actividad física, que es muy importante, y eso está totalmente comprobado y claro que mantener una actividad física mantiene también un cerebro muy sano, y manteniendo todas las actividades sociales que ameritan para cualquier persona común, digamos. Es decir, la interacción social, el aprendizaje de ciertas actividades hasta culturales, leer, escribir, tocar música, escuchar música, todo eso hacen, obviamente, en el proceso de nuestra vida, pero si no se hizo en determinado momento, hacerlo cuando empieza a haber ciertos indicios de dificultades en nuestros procesos mentales. Claro, y para el tratamiento, para quien decide, esto en cuanto a prevención, que es común a todos porque todos estamos igualmente expuestos, digamos, ya sea del orden natural o
externo a esta posibilidad. Pero a las personas que, bueno, son diagnosticadas con demencia y quieren tratarse, Sí. ¿tienen acceso igualitario de alguna manera a los tratamientos? ¿Son tratamientos costosos? ¿Cómo? No son excesivamente costosos. Tampoco podemos decir que valen lo mismo que un tratamiento común y corriente, que no valen lo mismo que una aspirina, digamos. Claro, pero además de medicación o fármacos, también necesitan una asistencia psicológica, psiquiátrica. Exactamente. Acá es un tratamiento que es integral, digamos. Está, por supuesto, y es muy importante el tratamiento farmacológico, es lo que uno puede ayudar desde los medicamentos para mantener esa reserva cognitiva funcionando al máximo. Eso desde la farmacología. Pero están todas las otras actividades acompañantes que tienen el mismo o más valor, si se quiere, que el tratamiento farmacológico, que es lo que hoy por hoy nosotros llamamos la estimulación cognitiva. Y la estimulación cognitiva, lo mejor es que pueda ser guiada de alguna manera por profesionales. Y en eso entra muy en juego y con mucha importancia el trabajo que puede hacer el kinesiólogo desde la actividad física, el terapista ocupacional desde las actividades funcionales rutinarias. Motrices. Exactamente. El estimulador terapéutico desde el punto de vista desde la lectura, el dibujo, la música. Bueno, y por supuesto desde la interacción social que debe estar siempre presente en el paciente. Es decir, no aislarlo al paciente, mantenerlo dentro de la actividad de la comunidad. Eso es fundamental para que el paciente pueda mantener sus funciones cognitivas al máximo, lamentablemente en un proceso que va deteriorando con el tiempo, digamos. Claro, porque hablamos de los adultos mayores, de las personas mayores donde se detecta con mayor frecuencia. ¿Hubo casos o hay casos de niños? No. De niños no podemos. Si hablamos de niños, estamos hablando de algún otro proceso. Claro, como autismo. Claro. Ya son más que nada procesos relacionados con el desarrollo. Claro. Uno cuando habla de deterioros cognitivos o demencias, habla de un cerebro que evolucionó y que de determinado momento empieza a involucionar por diferentes procesos, es decir, llegó a su desarrollo y por determinados procesos o enfermedades, lamentablemente empieza a involucionar. Todas estas cuestiones que vos me contás son en el proceso del desarrollo y ahí hay algún trastorno que no permite el mejor desarrollo de su sistema nervioso, digamos. Claro. Y bueno, y hablábamos esto de un tratamiento integral que incluye diferentes disciplinas y demás. Nuestro sistema sanitario, digamos, público, ¿está preparado para eso? Bueno, ahí hay cierto déficit, digamos, no es algo muy complejo. Yo creo que de todas maneras tampoco es que se necesita un armado vuelvo a repetir la palabra, tan complejo desde lo económico, desde lo estructural. Pero podría decirte yo un poco en la experiencia que los pacientes que cuentan con una cobertura social tienen un acceso mucho más factible a ese tipo de tratamiento integral que aquel que está en la salud pública. En la salud pública podemos decir que el tratamiento médico está cubierto de alguna manera. Pero todo aquello que tenga que ver con el tratamiento adyuvante y alternativo, que tiene que ver con las diferentes disciplinas, es tal vez un déficit que tengamos. Es decir, el paciente no recibe de la misma manera ese tipo de ayuda que requiere, que es una parte fundamental de su acompañamiento de alguna manera. Claro, esto sería como una asignatura pendiente en la materia. ¿Alguna otra cosa que nos falte como país, como provincia, para evolucionar hacia un mejor tratamiento o un mejor abordaje de esta enfermedad? Bueno, yo creo que, haciendo un análisis un poco rápido, digamos, de la cuestión, yo creo que se ha dejado tal vez en el último tiempo la atención de los pacientes mayores o de la tercera edad
en manos de la cobertura social. Es decir, hoy por hoy la mayoría de los pacientes en la tercera edad tienen una cobertura social que es la obra social que se le asigna, ya sea porque tienen su jubilación, porque tienen una pensión, ¿no es cierto? Y entonces desde la salud pública se absorbe poco hoy por hoy a esos pacientes, digamos. Entonces, tal vez la salud pública ha dejado, porque la necesidad misma, porque el paciente no ha llegado tanto a la salud pública en esa instancia. Es decir, la mayoría de los pacientes de la tercera edad tienen PAMI. Claro. Y se ha dejado un poco a través de su obra social que tengan la cobertura de todas estas necesidades que tiene el paciente. Y entonces dentro del medio hospitalario, dentro de los centros de salud y lo demás, este aspecto se ha descuidado de alguna manera. Me parece que es un tema que debería ponerse en observación y darle un poquito más de tareas, digamos, de trabajo, porque los pacientes muchas veces recurren a su centro de salud o a su hospital y requieren o tienen de alguna manera esa confianza con el profesional médico, y lamentablemente el profesional médico que atiende en esos centros de salud o en esos hospitales no cuentan con el apoyo de las demás disciplinas que necesitarían de alguna manera. Claro, entiendo. ¿Y son muchas las consultas que se reciben en el hospital, por ejemplo? Por esta cuestión, yo diría que no tantas. En el hospital no tantas. Yo creo que hoy por hoy, hablo desde el punto de vista de la especialidad, que somos un poco más los que absorbemos esta consulta. Los especialistas neurólogos, principalmente los que están dentro de la cobertura de los pacientes de tercera edad, es decir, de los pacientes con PAMI, obviamente es una de las consultas más frecuentes. Pero si no estás dentro de la cobertura o si no atendés no estás dentro de la atención de PAMI, es poco lo que ves dentro del hospital, digamos. Claro, ¿y existen números o estadísticas que hablen de un incremento de casos o no? No podría decirte un número preciso. Hoy por hoy se sabe que a mayor expectativa de vida es mucho mayor la cantidad de pacientes que padecen y que van a padecer esta. Claro. Se sabe que hoy por hoy esta es una enfermedad endémica, esta es una enfermedad mundial, y en la medida que aumente la expectativa de vida, mayor se van a ver los casos de esta enfermedad o de estas enfermedades, digamos. Es un tema de salud pública, realmente, sí. es un tema a hacer foco, porque en el futuro yo creo que va a ser un tema desde lo económico, realmente, desde el abordaje económico, cuánta necesidad tienen estos pacientes para mantenerse funcionales, porque en la medida que se mantengan funcionales, el paciente dentro de todo se puede manejar. Lamentablemente, cuando pierde su funcionalidad, cuando pierde su independencia, es cuanto más requerimiento tiene el paciente, mucho más costoso es para la salud. Y bueno, obviamente que si aumenta la expectativa de vida, aumenta la cantidad de personas mayores, esto va a generar aún más problema todavía, digamos. Claro, y eso a nivel académico, de formación, ya que, bueno, aprovechamos también tu rol de docente en la Facultad de Ciencias Médicas. Los estudiantes que, bueno, llegan al momento de elegir una especialidad. Salud mental, ¿en qué ranking está? ¿En qué posición del ranking? Salud, yo creo que hoy por hoy está bastante repartido el tema de la elección de la especialidad, si se quiere. Neurología, salud mental y todo lo que tiene que ver con estas ciencias de las conductas de alguna manera, tiene la necesidad que tienen la mayoría de las especialidades. Nosotros nos encargamos desde la formación de brindarle a los alumnos, a los estudiantes,
toda la información posible y de que ellos tengan un panorama de alguna manera para cuando ya recibidos dentro de la medicina puedan tener esto como opción, pero a su vez con un conocimiento básico como para tener los manejos primarios de esta patología. Pero yo creo que no es algo que hoy por hoy esté faltando, digamos, especialistas en esto. No, me parece que estamos dentro de un número adecuado y se está abordando de una manera adecuada, digamos. Bien, y bueno, y como para ir cerrando, y bueno, también que quede como una recomendación, ¿cuándo uno tiene, cuáles son esos signos de alerta de los que hablábamos al principio y que hay que tener en cuenta como para preocuparse y ocuparse haciendo una consulta? La mayoría de la gente yo creo que ya tiene bastante sabido que cuando hay una afectación de la memoria tiene que hacer la consulta. Pero, ¿cómo sería afectado? Uno no recuerda en un momento, olvidos, o cuando son olvidos. Olvidos de lo inmediato, olvidos del pasado. Claro, del pasado. Yo creo que la mayoría de la gente cuando tiene olvidos de cualquier índole recurre a la consulta. Está en nosotros discriminar si esos olvidos pueden ser patológicos o no. Porque realmente olvidos yo creo que tenemos todos. Todos, por eso. En todo momento de la vida. Pero hay olvidos que empiezan a ser realmente signos de alarma de una enfermedad, que son aquellos olvidos permanentes y principalmente de eventos de corto plazo. Es decir, no es lo mismo no recordar un nombre por un momento o no recordar algún elemento que uno olvida en cierto sector de la casa y después recordarlo, a si uno pregunta a un paciente qué desayunó hoy a la mañana, no saber qué es lo que desayunó, cuando pasó muy recientemente. Son diferentes formas, es decir, uno puede venir y decir, me olvido de las cosas, y uno tiene que separar qué tipo de olvidos está teniendo el paciente. Y en eso, realmente, a veces el paciente se puede dar cuenta y a veces no se da cuenta. Yo diría que cuando el paciente se da cuenta es un poquito más tranquilizador, porque claro, el paciente dentro de todo está consciente de la cuestión. Ahora, cuando el paciente está muy repetitivo, está contando o preguntando continuamente lo mismo, y medio como que el familiar viene y te cuenta, que dice, mirá, me pasa esta situación, realmente hoy me preguntó cuándo tenemos que ir al médico 10 veces en la mañana, y se lo repetí 10 veces, y me lo volvió a preguntar, bueno, ya es un llamado de atención muy importante. Obviamente que, por eso te digo, la gente ya lo tiene medio incorporado a que el olvido es un motivo de consulta. Pero yo diría que no es lo único. Cuando hay o empieza a haber cierto grado de torpeza en actividades rutinarias, totalmente aprendidas para nosotros, totalmente mecanizadas prácticamente dentro de nuestro ámbito laboral, familiar, social, y empieza a haber ciertas confusiones y lo demás, realmente es motivo de consulta. Por si un paciente va por la calle y ya siente que no se orientó en un lugar habitual, hace el mismo recorrido de siempre y en un momento parece como que está en un lugar que no es el habitual. Cuando algo que es de su tarea habitual lo empieza a hacer con torpeza o se empieza a equivocar muy, muy seguidamente, yo creo que todos esos, aunque no sean olvidos, son signos de alarma como para que el paciente tenga que ir a la consulta. Porque hay otros procesos cognitivos que no tienen que ver pura y exclusivamente con la memoria, pero que sí son indicios de otras enfermedades.
Bueno, bárbaro, Abel, muchísimas gracias por venir al programa, muy claros tus conceptos y bueno, hasta la próxima, hasta una próxima. Bueno, gracias Mariana, gracias.